Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad vamos a tratar un tema del que probablemente muchas personas se han preguntado en sus bebés y que va a desmitificar muchas creencias, les va a ayudar a estar más tranquilos también en esos cuidados en el sueño de sus niños y de sus bebés. Porque dormir no solo ayuda a que los bebés descansen y crezcan. Mientras duermen, realmente su cerebro consolida aprendizajes, se libera la hormona del crecimiento y su organismo continúa desarrollándose. Pero además, la forma en que un bebé duerme hace una gran diferencia en su seguridad durante los primeros meses de vida. Así que hablaremos de este tema, cómo crear un entorno de sueño seguro, y también resolveremos todas esas dudas que tienen muchas familias, muchos padres y muchos cuidadores. Así que le damos la bienvenida a nuestro pediatra Andrés Morillo. Y para entrar en materia, Andrés, cuéntanos qué se entiende por sueño seguro y por qué es tan importante durante el primer año de vida de ese bebé. Hola Alejandra, sí, el sueño seguro realmente radica en varios aspectos. No es solo dormir y que tenga un buen descanso, sino también permitirle al bebé ese tiempo necesario para esa liberación de hormonas, como acabaste de decir, y también permitirle un crecimiento, un desarrollo adecuado a ese bebé, ¿no? Y como entendemos parte de ese descanso que requiere ese bebé, también es necesario asegurarle que sea un sueño seguro, y eso implica que tenga un espacio adecuado y un ambiente en el cual tenga la posibilidad de que sea un sueño reparador, que sea un sueño adecuado. Entonces, esto radica en el espacio donde va a dormir, en qué cama va a dormir, con quién va a dormir, la posición en la cual debe dormir ese bebé. Son varios aspectos que debemos tratar en este tema y tener por lo menos esa claridad de cómo asegurarle un sueño adecuado a ese bebé. Bueno, Andrés, cuéntanos de qué se trata ese síndrome de muerte súbita del lactante y qué medidas han demostrado que ayuda a prevenirse, porque pues suena bastante trágico por decirlo así, pero sí para que también se pueda evitar llegar como a este punto, ¿no? Que un sueño debería ser, como tú nos dices, reparador y no de preocupación para padres y cuidadores. Bueno, realmente lo que es síndrome de muerte súbita del lactante es esa muerte inesperada, ¿no? Es algo súbito y que usualmente lo vamos a ver en esos bebés menores de un año, que va a suceder sin una explicación real. Sin embargo, pues sí hay factores que podemos detectar y evitar este riesgo de muerte súbita, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver que esto se va a relacionar con la posición en la que duerme ese bebé, con las cosas que lo rodean en esa cuna al bebé, y que puede llevar al bebé a que se pueda ahogar porque estas cosas se le pueden caer encima, o el bebé se cansa en la posición en la que está y se obstruyen completamente las vías respiratorias, y esto va a llevar a una posibilidad de que ese bebé se muera de manera súbita, ¿sí? Claro, hay otros factores que se van a asociar, puede relacionarse también con otro tipo de enfermedades, pero hablando directamente de lo que respecta al sueño seguro, realmente se va a asociar a eso, a factores que van a hacer esa posición o ese sueño de forma insegura para el bebé y el mayor riesgo para que tenga esa posibilidad de que pueda morirse. Esto es muy importante porque nos recuerda qué medidas también debemos tener en cuenta justamente para evitar llegar a un desenlace así y ser súper vigilantes, ¿no? Con ese sueño de los bebés. Desde que llegaste todo cambió. Aquí vamos con un dato para tener en cuenta, y es que desde que comenzaron las campañas para recomendar que los bebés duerman boca arriba, la incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante ha disminuido de forma importante en diferentes países. Esta recomendación hace parte de las guías de la Academia Americana de Pediatría y es una de las medidas preventivas con mayor respaldo científico. Aunque afuera el cielo gris se mire. Y esto nos permite pasar a la siguiente pregunta, que es que aún existe ese temor de que un bebé pueda ahogarse si duerme boca arriba. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cuál es realmente esa posición más segura para que los bebés puedan dormir? Bueno, cuando hablamos de la posición en general del bebé, es que obviamente no lo vamos a obligar a mantener una sola posición cuando esté despierto, ¿no? Eso significa que el bebé puede estar de lado, boca arriba, boca abajo, mientras esté despierto y tenga un cuidador cerca de él y que esté pendiente. Sin embargo, cuando vamos a hablar de una posición segura para dormir, en la cual, hablando como en el contexto de que ya es por la noche, que todo el mundo está durmiendo,
durmiendo y el bebé también va a dormir en su cuna, puede estar al lado de la cama de los padres, y esa posición radica en que siempre debe ser boca arriba, incluso cuando va a hacer la siesta, porque si bien es cierto que es durante el día las siestas, usualmente no hay un cuidador que está constantemente vigilando a ese bebé, entonces es importante dejarlo siempre en esa posición, ¿listo? Y ya probablemente cuando vamos a ver que ese bebé va creciendo, que tiene una mayor edad, pues el bebé también tiene una mayor fortaleza muscular, mayor capacidad de movilidad de sus extremidades. Finalmente él solito va a hacerse de lado, va a moverse. Cuando lo acostamos de una posición lo vamos a encontrar al pie de la cama, por eso lo importante en la cuna de ellos es que tenga barandas en los 4 lados. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo a medida que ese bebé tenga más capacidad muscular para moverse. Sin embargo, al inicio hay que ser un poco más cuidadosos con esa posición para asegurarle a ese bebé que no se vaya a tener este tipo de accidentes y evitar también el riesgo de muerte súbita. Bueno, Andrés, tú nos mencionabas en el inicio que realmente los bebés deberían dormir solos, y pues en el común denominador, digamos que los padres o los cuidadores piensan que es más seguro dormir con ellos justamente por lo que ya hemos hablado, que se voltean, que hay que tener en cuenta pues que no se vayan a caer tampoco. Entonces hablemos de esto, ¿dónde debería dormir realmente un bebé durante sus primeros meses de vida y por qué no es recomendable compartir la misma cama con los adultos? Lo ideal es que duerma en su propia cama o cuna, y pues lo ideal sería en la misma habitación de los padres, porque pues en el caso de que requiera una atención inmediata está ahí cerca, y esto debe ser al menos los primeros 6 meses. Luego de que tenga más de 6 meses puede que no necesariamente tenga que compartir la habitación, puede estar en una habitación aparte, pero al menos esos primeros 6 meses al primer año de edad sí es bueno tenerlos en la misma habitación. Lo que en sí no se recomienda definitivamente es compartir la misma cama, ¿no? Y eso porque lleva a tener muy alto riesgo de tener diferentes tipos de accidentes y el riesgo alto de una muerte súbita, ¿no? Y es que esto puede llevar a que haya una asfixia accidental, que causemos un atrapamiento de ese bebé, o que de pronto el adulto ruede sobre encima del bebé. Puede llevar a que le causemos la asfixia a ese bebé, o que por ejemplo causar sofocación, ¿no? Con del atrapamiento de colchones, con que le caiga una almohada encima o las cobijas, ¿cierto? Entonces esto es un alto riesgo para ese bebé. Aumentamos todavía aún más ese riesgo cuando tenemos padres que fuman, que presentan de pronto obesidad, consumo de alcohol, y esto lo decimos porque el sueño de estos adultos tiende a ser más profundo y no sienten nada, ¿sí? El adulto que fuma, que tiene obesidad, tiene mayor riesgo de roncar, de obstrucción de la vía aérea superior, presentar apneas de sueño, y esto va a llevar también a que tenga un sueño más profundo. Es más difícil de que este adulto se despierte, y por ende también puede llevar a causarle la asfixia a ese bebé, porque puede rodar encima del bebé, taparle las vías respiratorias. Y otra cosa que de pronto habíamos pasado por alto respecto a la posición es que a veces se cree que porque el bebé duerme boca arriba, pues usualmente el bebé duerme después de comer, hay un riesgo de broncoaspiración, y realmente afortunadamente pues los diferentes reflejos con los que los bebés nacen van a evitar este tipo de broncoaspiración. El riesgo de vómito de esos bebés es alto, sí, es cierto. Si a ese bebé de pronto no se le saca los gases adecuadamente, o de pronto lo ponemos en un colchón completamente plano, y de pronto esto puede hacer que cause algo de reflujo o vómito, pero afortunadamente las vías respiratorias se cierran al momento de que la comida se le devuelva hacia la boca, entonces hay poco riesgo de broncoaspiración. Sin embargo lo hay en algún momento, y por eso también tomamos medidas como colocar la cabecera de ese bebé al menos unos 30 grados hacia arriba, ¿sí? O sea, que quede un poquito más sentadito, o sea, sigue estando acostado, pero levantamos esa cabecera un poquito más, y esto pues nos va a ayudar como medida importante para evitar ese reflujo que a veces causan en los bebés. Y lo más importante, lo de sacarle los gases al momento después de haberles dado de comer. Me parece fundamental todo lo que nos has comentado, porque eso ayuda no solo a que tengan un sueño más tranquilo, sino también a estar con más tranquilidad los padres y las personas que duermen con sus bebés, justamente para perder, ¿no?, ese miedo de que se pueden ahogar, de que algo les podría pasar.
tú haces que mi mundo brille. Aquí vamos a complementar lo que tú nos dijiste con un dato, y es que no sé si sabían ustedes que la Academia Americana de Pediatría recomienda que el bebé duerma en la misma habitación que sus padres, tal como nos lo decía Andrés, pero en una superficie independiente como una cuna o un Moisés. Compartir la habitación durante al menos los primeros 6 meses puede reducir el riesgo de esa muerte súbita del lactante, que es lo que ya hemos mencionado. Andrés, ¿cómo debería ser esa cuna realmente segura y qué elementos es mejor evitar? Bueno, tú ya nos hablabas de las almohadas, pero por ejemplo los cojines, los nidos o los protectores, o por ejemplo cuando los dejamos dormidos en una cama y le ponemos alrededor un montón de almohadas para que no se caiga, ¿esto qué tan recomendable es? Mi lugar seguro, mi hogar sin final. Bueno, básicamente la cuna de estos bebés realmente debe tener cosas necesarias, ¿no? O sea, lo básico. No debemos llenar esa cuna con demasiadas cosas para evitar ese riesgo de muerte súbita en los bebés. Entonces, ¿qué debemos tener? Un colchón que sea firme, que no se hunda, ¿no? Obviamente esa cuna en la cual tenemos barandas en los 4 lados. Como vamos a colocarle sábanas, deben ser sábanas que estén ajustadas, ¿no? Que no se empiecen a arrugar demasiado y que de pronto puedan caerle encima de la cara al bebé. Lo ideal es que no le coloquemos almohadas. Yo sé que para nosotros es muy incómodo dormir sin almohada, pero al bebé la situación cambia. Los bebés no son adultos chiquitos, como en algún momento alguien lo dijo. Realmente ellos se pueden acomodar a un colchón que sea firme y que no necesitan almohadas para poder dormir. Sabemos que es muy bonito tener los peluches y los adornos en los cuales se vea ese ambiente para el bebé bonito, ¿cierto? Pero realmente estos son peligros constantes para ese bebé y por lo tanto lo ideal es que esa cama no tenga ni cobijas, ni peluches, protectores acolchados. Tengamos en cuenta que todo esto son riesgos para que pueda generar obstrucción o que les caiga encima al bebé, en la carita del bebé, y que nos cause obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, esta es la razón principal por la cual se recomienda no utilizar objetos alrededor de ese bebé mientras está durmiendo. Y lo otro es con respecto a la ropa con la que lo vamos a hacer dormir al bebé. Y como dijimos que cobijas no le vamos a colocar, entonces lo ideal es que sea una ropa cómoda, que le permita movilidad a ese bebé. Podemos utilizar una regla en la cual podemos utilizar una capa más que la que usa un adulto para que esté cómodo en ese mismo ambiente. Y si de pronto el ambiente es frío, pues se puede considerar utilizar de esas pijamas que son enterizas, que le van a permitir conservar la temperatura a ese bebé. Justamente iba a pasar esta pregunta de la ropa porque, bueno, nosotros estamos ubicados en este clima de Pasto que es un poco más frío y solemos justamente pues utilizar las cobijas y bueno, una ropa más abrigada. ¿Cómo se identifica? Tú ya nos das las recomendaciones de la ropita y demás, pero ¿cómo se identifica, por ejemplo, si el bebé tiene mucho calor y hay que destaparlo un poco? Claro, en esos casos, porque a veces creemos que de pronto abrigarlo mucho es muy fundamental porque los bebés se enfrían con mucha facilidad y en parte es cierto, ¿no? Pero también debemos detectar esos signos en los cuales el bebé va a estar incómodo, se está acalorado y eso también va a generar incomodidad y dificultad para que ese bebé pueda tener un sueño seguro. Entonces, entre los signos que podemos ver es que ese bebé empieza a sudar mucho, le tocamos la piel, el cuellito está muy caliente, su cabello permanece húmedo, empiezan a respirar como con más rapidez, como si estuvieran cansados. Sí, estos son signos de los cuales podemos ir detectando y que podemos considerar que de pronto toda esta ropa que le pusimos está causándole aumento de temperatura y que no le está permitiendo dormir adecuadamente. Bueno, Andrés, ¿y qué papel juega en todo este proceso la lactancia de las mamás y el uso del chupo? ¿Esto refleja algo en la seguridad del sueño o realmente no ofrece ningún beneficio o sí lo hace y hace parte de este proceso?
Lo que se dice respecto a la lactancia materna realmente protege, ¿sí? O sea, esto evita también en cierta manera el riesgo de muerte súbita en los bebés, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de esos primeros 6 meses en los cuales el bebé solo come leche materna, ¿sí? Entonces con mayor razón su efecto es protector para evitar el riesgo de muerte súbita. Tengamos en cuenta que esto se debe al fortalecimiento de los músculos de la boca, del paladar, de su faringe. Todo esto pues se va a relacionar a esa lactancia materna. Entonces esto también va a ayudar a que esos reflejos se fortalezcan, que no se nos vaya a ahogar, o el riesgo de broncoaspiración también va a ser menor. O sea, son diferentes aspectos que la lactancia materna nos va a ayudar a proteger a ese bebé. Y con respecto al uso de chupo, realmente es algo controvertido. Finalmente algunas guías o algunas sociedades lo recomiendan, sí, porque eso también va a permitir que se reduzca ese riesgo de muerte súbita, por lo que acabamos de decir también del fortalecimiento de la musculatura y de toda esta zona o de esta vía aérea superior de ese bebé, y que también va a permitir que pueda dormir un poquito mejor, que descanse un poco mejor. Pero realmente si usamos la lactancia materna como protector principal es más que suficiente. Tus palabras nuevas son mi canción. Me enseñaste amor sin condición. Bueno, Andrés, ¿y para esos bebés prematuros existe alguna recomendación? O por ejemplo, los que tienen alguna condición médica, ¿hay algo específicamente para ellos que se les pueda recomendar a esos padres para que también tengan un sueño seguro? Los bebés prematuros, o de pronto que tengan una condición neurológica, que tengan una parálisis cerebral, todo este tipo de cosas que de pronto no permitan a ese bebé que tenga una protección adecuada para evitar ese riesgo de muerte súbita, porque de pronto hay más riesgo de broncoaspiración, porque sus mecanismos de defensa son muy limitados, y por ejemplo en esos prematuros que todavía están terminando de formarse muchas estructuras de su cuerpo, entonces todos ellos tienen un riesgo aún más alto de presentar muerte súbita. Entonces básicamente es ser mucho más estrictos con las medidas, ¿sí? La educación a los padres, la vigilancia estricta de esos bebés, pero realmente lo que debemos hacer es mantener esa posición que dijimos, boca arriba, evitar los objetos alrededor de ese bebé, y con mucho más cuidado, o sea, estar mucho más pendientes de esos bebés. No hay una recomendación adicional a esto que de pronto lo diferencie del cuidado de los otros bebés. Bueno, Andrés, y ya para finalizar, cuéntanos 3 recomendaciones específicamente que los padres o cuidadores no deban olvidar para este sueño seguro en bebés. Bueno, entonces recordemos, el bebé puede dormir en la misma habitación, pero no en la misma cama. Debe tener su espacio independiente, o sea, su cuna o su Moisés, ¿cierto? Sin objetos alrededor y con las barandas elevadas siempre en el momento en que ese bebé esté en esa cuna. Y la posición boca arriba, ¿no? Para dormir, para hacer siestas, dormir en la noche es fundamental para su cuidado general, ¿no? Y como recomendación también adicional es que la posición más o menos de una elevación de 30 grados, como para ayudarle a evitar ese reflujo gastroesofágico que a veces pueden presentar los bebés, o evitar también ese vómito, ¿no? Tengamos en cuenta algunas cosas que se dicen. Por ejemplo, hay bebés que pueden dormir o que se ven más cómodos durmiendo boca abajo, y puede que sí, pero finalmente esa no es la posición adecuada y eso aumenta el riesgo de muerte súbita, así que vamos a evitarlo. Hay un dicho que dice que dormir con los padres fortalece el vínculo. Eso no es tan cierto, ¿sí? Porque el vínculo lo vamos a fortalecer en todo momento, o sea, en el momento que lo alimentamos, que le damos la lactancia materna, que mantenemos ese contacto estrecho durante el día para su cuidado. Entonces el hecho de que duerma con los padres no aumenta ese fortalecimiento del vínculo, realmente son las otras cosas lo que nos fortalece el vínculo entre el bebé y los padres.
Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos brindado todas estas recomendaciones que son muy importantes para algo que a veces creemos que es muy sencillo y es el dormir. Pero con los bebés hay que tener especial cuidado para cuidarlos, para preservar su bienestar, para evitar que se ahoguen y que les pueda pasar algo adicional. Así que muchísimas gracias, y si ustedes creen que este programa les fue útil, compártanlo con otras madres, padres, cuidadores, para que conozcan también cómo hacer del sueño un espacio seguro para su bebé, porque las recomendaciones basadas en evidencia le dan bienestar y una mejor vida y salud a sus bebés. Nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.